vamos a ver la unión de consultas en SQL, utilizando el comando union que une dos selects. En este caso no queremos poner en el mismo registro los datos de varias tablas, sino que queremos poner varios conjuntos de registros uno detrás de otro para hacer un conjunto más grande. Bien, utilizaremos la base de datos de ejemplo de un distribuidor de alimentación que tiene clientes, empleados, transportistas, productos y suministradores con las categorías de los productos y las órdenes de los clientes y sus detalles de orden, que están enlazadas por unas claves foreign key en inglés, clave foránea en español, en órdenes para saber quién es el cliente, quién es el empleado y quién es el transportista. Tienen un código que es exactamente el mismo que la clave primaria de clientes, empleados y transportistas. En detalles de orden, un código que es la clave primaria de orden y de producto, para tener datos de los productos y ver a qué orden corresponden. Y en productos tenemos una clave extranjera o foránea de los suministradores y otra de las categorías. Pues bien, el comando union concatena los resultados de dos o más selects que deben tener el mismo número de campos. Las columnas deben estar en el mismo orden, deben tener tipos similares, aunque intenta acoplar los tipos. Yo he hecho algún experimento de juntar campos numéricos y de texto, y en algunos casos, según el motor de base de datos, te convierte el tipo numérico a texto, pero bueno, eso debéis probarlo y en principio intentar hacer selects con tipos similares. Coge los campos de los nombres de la primera tabla y por defecto selecciona valores únicos. Si quisiéramos que se repitieran, teníamos que utilizar en vez de union all, en inglés, que es union all. Bien, un ejemplo que podéis ejecutar en este simulador online de SQL sería select city from customers, o sea, selecciona las ciudades de los clientes, union con select city from suppliers orders by city. De esta forma nos va a sacar 94, aunque yo he puesto aquí 4, las 94 ciudades en las cuales hay o clientes o suministradores, sin repetir. Si quisiéramos que fuera con repetición, teníamos que poner union all, aquí, con dos L's. Vale, aquí tenemos un ejemplo en el cual queremos los detalles de órdenes con el número de orden, el nombre del producto, el código de la categoría, la cantidad del precio y el total, que es la cantidad por precio, de un join, que es detalles de orden con left join con productos, con left join con categorías, ¿de acuerdo? Con los campos coincidentes, donde el nombre de la categoría es productos de lácteos, dairy products, y el total, o sea, cada detalle de orden es de más de 175 dólares o euros, lo que sean. Y aquí hacemos un union all, aunque en realidad, como las condiciones son distintas, no haría falta el all porque no va a haber coincidentes, pero bueno, queremos que salgan todas con exactamente lo mismo, pero para la categoría produce y que sean de más de 200 y que nos lo ordene por detalles de orden, el ID de la. ¿Con esto qué conseguimos? Pues un select que hubiera sido bastante complicado o imposible de hacer en la misma línea, porque hay que mezclar que las categorías que tengan dairy products, sí, igual se podría haber conseguido, pero no lo tengo nada claro. En cambio, así es muy fácil. Aquí tenemos 107 registros que son o de dairy product o de produce, y que son en un caso de más de 175 y en otro caso de más de 200. Y podemos hacer este tipo de consultas agregadas utilizando el union, con lo cual hemos visto cómo unir dos o más selects utilizando union, y en el caso de que queramos que sea sin distinct, o sea, que haya repetición, tendríamos que utilizar union all.